Fingí haber perdido todo lo que había construido. Me presenté en la puerta de mi hijo mayor, con un abrigo que apestaba a 3 días de dormir en el concreto. Y él, sin mirarme a los ojos, me entregó un sobre. Mi segundo hijo me ofreció su bodega por una noche y me pidió que no le dijera a nadie. Pero mi hija, esa por la que me había preocupado en silencio durante 20 años, la que se casó con un hombre que arregla camiones y cría gallinas en un patio que necesita ser podado, ella me acostó en su única cama, me cubrió con una colcha que su madre hizo antes de morir y se sentó en el piso de la cocina con su esposo esa noche, hablando sobre a cuál de sus sueños estaban dispuestos a renunciar para salvarme. A la mañana siguiente, cuando mi abogado cruzó su puerta con una carpeta que lo cambió todo, las caras de mis hijos me dijeron todo lo que había pasado 65 años negándome a aprender. Antes de seguir, quiero que te tomes un momento y me digas en los comentarios desde dónde me estás viendo hoy. Leo más de los que crees, y tu presencia aquí significa algo para mí. Solo una nota rápida antes de empezar. Algunos detalles de esta historia han sido moldeados para contarla con honestidad. Las emociones son reales, la lección es real, y todo lo demás está lo suficientemente cerca de la verdad como para no dejarme dormir por las noches. La casa en Las Lomas tenía 11 habitaciones y nadie en ninguna de ellas, excepto yo. La había comprado el año que cumplí 55, el año en que me retiré de la cirugía cardiovascular después de 31 años de abrir pechos y sostener corazones en mis manos. Había pensado que el espacio se llenaría solo de alguna manera, como siempre lo hacían los espacios cuando mi esposa vivía. Ella tenía el don de hacer que las habitaciones se sintieran habitadas con solo pasar por ellas, pero ya llevaba 6 años muerta y yo había aprendido a la mala que una casa no sufre como tú. Simplemente está ahí. 11 habitaciones, una alberca climatizada en la que nadaba 2 veces al año, una cochera con 3 autos que rotaba cada trimestre para que las llantas no se aplanaran, una cocina a la que un chef venía 2 veces por semana a preparar comidas. Comía solo en una mesa hecha para 8. Mi patrimonio neto, según mi última conversación con mi asesor financiero, rondaba los 75 millones de pesos. No la riqueza obscena de un multimillonario tecnológico, sino la riqueza silenciosa y sólida de un hombre que había pasado décadas trabajando 80 horas a la semana y nunca gastaba lo que ganaba. Mis 3 hijos habían crecido en buenas escuelas, en un buen barrio, con todas las comodidades materiales que yo había estado demasiado ocupado para proveer emocionalmente. Lo sabía, siempre lo había sabido. Algunas deudas se acumulan de formas que el dinero no puede saldar. La primera llamada llegó un martes por la noche de febrero. Mi hijo mayor, mi primogénito, al que le pagué el ITAM, y luego vi convertirse en uno de los gestores de fondos más exitosos de su firma, me llamó mientras cenaba solo en esa larga mesa. Su nombre apareció en mi teléfono y sentí la familiar opresión en el pecho, que no tenía nada que ver con la cardiología. «Hola, papá. Qué oportuno», dijo, lo que entendí como que había planeado esta llamada con antelación. Intercambiamos las breves cortesías que se habían convertido en la arquitectura de nuestra relación. 3 frases sobre el clima, 2 sobre su trabajo, ninguna sobre algo real. Luego fue al grano. Hay una oportunidad que no puedo dejar pasar. Necesito 7 millones de pesos transferidos para el final de la semana. 7 millones de pesos. No, ¿cómo te sientes? No he estado pensando en ti. ¿Ni siquiera es un buen momento? Le pregunté cuál era la oportunidad. Me la explicó de una manera que me dijo que entendía la mecánica del trato, pero no al ser humano al que llamaba para financiarlo. Cuando terminó, le pregunté si quería venir a la Ciudad de México alguna vez, quizás el fin de semana. Podríamos revisarlo juntos. No puedo ahora mismo. La agenda está brutal. ¿Puedes moverte con la transferencia? Le dije que lo pensaría. Mi segundo hijo llamó 40 minutos después. Es un desarrollador inmobiliario en Santa Fe. Astuto,
ambicioso, perpetuamente en medio de algo que no puede esperar. Tenía mi ambición pero no mi paciencia, y había construido una vida que reflejaba ambos hechos. Necesitaba 4.5 millones para un terreno en Tlalpan que iba a tener una plusvalía dramática, dijo, y necesitaba moverse antes que alguien más. Hijo, le dije, han pasado casi 4 meses desde que hablamos. Lo sé, lo sé. Las cosas han estado de locos. Hizo una pausa. ¿Puedo contar contigo para esto? Lo pensaré, dije, igual que le había dicho al primero. La tercera llamada llegó justo antes de las 9. 00. Era mi hija. Es la menor de los tres, 34 años, viviendo en un pueblo de unos 30,000 habitantes cerca de Valle de Bravo con su esposo, un hombre que dirige un pequeño negocio de fletes y reparación de camiones desde un taller detrás de su casa. Ella no fue a una universidad de prestigio. Estudió enfermería en una escuela estatal, trabajó varios años y luego se retiró en gran medida cuando las exigencias de su vida dificultaron mantener 2 carreras a tiempo completo. Me había preocupado por ella durante años. Había, y me avergüenza decirlo claramente, sentido algo cercano a la decepción cuando entendí cómo sería su vida, no porque fuera infeliz, sino porque no era lo que yo había imaginado para ella. Papá. Su voz era cálida como solían ser las habitaciones cuando su madre estaba en ellas. Justo estaba pensando en ti. ¿Estás comiendo? Me reí. Realmente me reí. Estoy comiendo, dije. Hablamos durante casi 30 minutos de nada, de todo. Me preguntó sobre mi sueño, si nadaba, si había llamado al doctor por mi rodilla. Me contó sobre una familia de venados que había empezado a aparecer en el borde de su propiedad por las mañanas. Dijo que su esposo había empezado a hacer el pozole de su abuela los domingos y que se había convertido en algo que esperaba toda la semana. Nunca me pidió una sola cosa. Cuando colgué, me quedé sentado en el silencio de mi casa de 11 habitaciones durante mucho tiempo. Soy cirujano de formación. Pasé 3 décadas tomando decisiones en condiciones que no permitían vacilaciones ni sentimentalismos. Y así, cuando tomé la decisión que tomé esa noche, la tomé con la claridad que había aprendido en los quirófanos, metódica, deliberada y plenamente consciente de que lo que estaba a punto de hacer no podía deshacerse. Llamé a mi abogado. Se llama Guillermo y me conoce desde hace 22 años. Le dije lo que necesitaba. Se quedó en silencio más tiempo de lo que esperaba. Ricardo, dijo con cuidado, ¿entiendes lo que estás pidiendo? Sí, dije. Intentó disuadirme. Mencionó la responsabilidad, mi edad, las realidades físicas de pasar noches sin techo en febrero. Le dije que una vez reparé una aorta rota en menos de 6 minutos con un residente que no paraba de tirar los instrumentos. Estaría bien. Lo organizamos durante la semana siguiente. Un equipo de seguridad que me seguiría a distancia, un teléfono desechable, un plan. Luego fui a mi armario y empecé a desmantelarme. Quiero contarte algo sobre ese proceso porque creo que importa. De pie frente a un espejo con ropa que había comprado de segunda mano en un bazar de la Doctores, una chamarra de lona con el cierre roto, pantalones de trabajo con una mancha en la rodilla que no se había quitado, entendí algo que había estado demasiado cómodo para entender antes. La identidad es frágil, la ropa que usamos, los autos que conducimos, las direcciones que damos cuando nos preguntan dónde vivimos. Todo es un andamio. Cuando quitas el andamio, ¿qué queda en pie? No me lavé el pelo durante 3 días antes de irme. Me maltraté las manos de una manera que habría horrorizado a los colegas que habían confiado en esas manos a sus pacientes más críticos. Dejé de afeitarme. Para cuando salí de mi casa en Las Lomas y le entregué las llaves al equipo de seguridad, no parecía un hombre que había pasado 31 años salvando vidas en algunos de los mejores hospitales del país. Parecía un don nadie. Y un don nadie
Estaba a punto de descubrir. Es invisible de formas que un alguien nunca comprende del todo. La primera noche fue en la terminal de autobuses Tapo. Tenía una bolsa de plástico con 800 pesos en billetes chicos. Me senté en una banca entre un adolescente dormido sobre su mochila y una mujer mayor con un carrito de supermercado lleno de pertenencias organizadas con una precisión que sugería que llevaba mucho tiempo haciendo esto. Su nombre, finalmente supe, era Dolores. Había trabajado como camarera de hotel durante 17 años hasta que su espalda cedió. Tenía una hija en algún lugar de Sinaloa que había dejado de contestar el teléfono. Llevaba unos 8 meses viviendo entre la estación y un albergue cercano. Me ofreció la mitad de una barra de granola que sacó del bolsillo de su abrigo, desenvolviéndola como se desenvuelve algo precioso. La acepté. Era el tipo de barra de granola que cuesta 15 pesos en una tienda de conveniencia, avena y miel artificial, y no mucho más. He comido en restaurantes donde un solo plato cuesta más de lo que algunas personas ganan en una semana, y quiero decirte honestamente que nada de lo que he comido en esos restaurantes supo como esa barra de granola. He sentado en una terminal de autobuses a las 11:30 de la noche junto a una mujer que no tenía nada, y aún así me dio la mitad. Dolores, le dije, ¿por qué hiciste eso? No me conoces. Me miró con los ojos pacientes de alguien que ha tenido que simplificar las cosas hasta su esencia. Parecías hambriento, dijo. Esa es razón suficiente. Me senté con ella durante mucho tiempo. No dormí mucho. Alrededor de las 3 de la mañana, me dijo algo que no he olvidado. Dijo que la parte más difícil de perderlo todo no era el frío ni el hambre. Era la forma en que la gente te miraba a través de ti, como si te hubieras convertido en un problema que el mundo ya había decidido no resolver. Sé algo de eso, pensé. Había pasado en coche junto a gente como ella 10,000 veces sin verlos. Al segundo día, me dirigí a la Condesa. Mi hijo mayor vive en un townhouse que le ayudé a comprar hace 9 años. Una propiedad de 80 millones de pesos. Un número que se sentía diferente ahora que llegaba a su puerta con una chamarra de cierre roto y 3 días de suciedad encima. Toqué el timbre. Una larga pausa. Su voz a través del intercomunicador ya era cautelosa. ¿Quién es? Soy tu padre, dije. Otra pausa, más larga. La puerta se abrió y él estaba allí, con un suéter de cachemira, y esa facilidad que proporciona la riqueza cuando la has tenido el tiempo suficiente para dejar de notarla. Me miró. Vi su rostro pasar por el shock, luego la confusión y luego algo más duro, algo que reconocí como el comienzo de un cálculo social. ¿Qué te pasó?, dijo. Se lo conté. Lo mantuve simple y lo suficientemente cierto para ser creíble. Un caso de negligencia médica que había subestimado. Un fallo judicial que había acabado con mis activos líquidos, mis cuentas congeladas. Mi asesor financiero inalcanzable. Necesitaba un lugar para dormir. Unos días. Solo un lugar seguro mientras resolvía las cosas. Me dejó entrar al vestíbulo, no a la sala. Al vestíbulo. Se quedó de brazos cruzados. Papá, esto es. Se detuvo. Tenemos gente que viene esta noche. Una cena de negocios. No puedo tener. Esperé. Me miró de la misma forma en que había visto a los hombres mirar problemas que necesitaban minimizar. No cruel, exactamente. Tampoco amable. Eficiente de una manera que excluía todo lo inconveniente. Puedo conseguirte un hotel, dijo finalmente. Uno decente. Yo lo cubro. Le dije que necesitaba más que un hotel. Le dije que necesitaba familia. Él ya estaba sacando su cartera. Me dio 5,000 pesos. Me los entregó como se entrega un recibo. Una transacción concluida, una obligación cumplida. Me dijo que descansara y que hablaríamos en unos días cuando las cosas se calmaran. Luego cerró la puerta. Me quedé en su escalinata en la Condesa sosteniendo
0 pesos, escuchando el sonido de su cerradura. A mi alrededor, la ciudad se movía. Taxis, repartidores en bicicleta y gente con abrigos que costaban más de lo que mi chamarra se suponía que me hacía valer. Ninguno de ellos me vio. Era parte del mobiliario de la desgracia que las ciudades generan y luego aprenden a ignorar. 5, 0, 0, 0 pesos del hijo al que le había financiado un posgrado en el ITAM. 5, 0, 0, 0 pesos. La sugerencia de un hotel y una puerta cerrada. Caminé mucho esa noche. Me fui a Santa Fe a la tercera mañana. Mi segundo hijo vive en un penthouse con una vista que le cuesta 350. 0 pesos al mes de renta. Nunca había dicho nada sobre esa renta. Había aprendido hace mucho tiempo que decirle cosas era menos efectivo que no decir nada y esperar. Su edificio tenía un portero que me miró como ya esperaba. Le dije que venía a ver a mi hijo. Llamó y hubo una pausa en el intercomunicador que me dijo que mi hijo estaba decidiendo. Bajó él mismo. No me invitó a subir. Nos quedamos en el lobby. Un lobby con una cascada y una iluminación ambiental calibrada para que todos se sintieran exitosos. Y me miró con la expresión cuidadosa de un hombre que calcula la exposición. «Papá, ¿qué es esto?», dijo. No era una pregunta, era una clasificación. Le conté la misma historia. Fallo por negligencia, activos congelados. Necesitaba unos días. Miró al portero. Cambió el peso de su cuerpo. «Tengo una bodega», dijo, «en la zona industrial de Vallejo. Tiene clima controlado. Podrías dormir allí esta noche, y puedo. Una bodega». Miré a mi segundo hijo, a este hombre al que había asesorado en su primer negocio inmobiliario, a este hombre al que había rescatado 2 veces en sus 20 cuando su ambición superó su juicio, y entendí que me ofrecía una bodega porque resolvía su problema sin requerirle hacer nada difícil. Me dio 4,000 pesos y la dirección de la bodega. Dijo que haría que alguien llevara un catre. Dijo que solo sería por 1 o 2 noches. Dijo que el código de la puerta era 4417. Caminó de regreso a su elevador sin mirarme de nuevo. Me quedé en ese lobby reluciente por un momento y luego salí al calor de la ciudad. Y pensé en una bodega y un catre y un código de puerta. Y pensé en una mujer llamada Dolores en una terminal de autobuses que me había dado la mitad de una barra de granola porque parecía hambriento. Esa era razón suficiente. Me quedaba una parada. Tomé el autobús hacia el Estado de México, viendo el paisaje cambiar de plano a ondulado, a algo más antiguo, más silencioso y más honesto. El Estado de México en febrero es gris, frío y tranquilo. El tipo de quietud que se siente menos como vacío y más como paciencia. Mi hija y su esposo viven en un terreno de 1,5 hectáreas a las afueras de un pequeño pueblo. Hay un camino de terracería que se tarda unos 30 segundos en subir. Hay un huerto al frente que estaba mayormente inactivo. Unas cuantas plantas de col rizadas sobreviviendo al invierno. Hay un porche de madera con 2 mecedoras que el tiempo había vuelto plateadas. Hay un taller tipo granero detrás de la casa, donde su esposo dirige su negocio. Un taller de diésel y fletes con 2 camiones y un equipo de 3. Nada de eso grita riqueza. Todo en ello dice hogar. Toqué la puerta poco después de las 6 de la tarde. Oí pasos. Luego la puerta se abrió y mi hija estaba allí, con una camisa de franela y jeans, con harina en las muñecas. Y me miró durante unos 2 segundos antes de que su rostro se rompiera. «Papá, por Dios, ¿qué?». «Entra», dijo. Y ya me tenía del brazo antes de que terminara de procesar la frase. No dudó, no calculó. No miró por encima del hombro la reacción de su esposo, ni consideró la imagen de un anciano sin hogar en su porche. Simplemente me alcanzó y me metió adentro. La casa era cálida. Había algo en el horno. Un perro que no conocía vino y olfateó mis zapatos con profesionalismo.
y luego regresó a su lugar cerca de la chimenea, como si hubiera determinado que yo era aceptable. Su esposo entró desde el fondo de la casa, limpiándose las manos con un trapo de taller. Es un hombre grande, hecho para el trabajo, con ojos amables y un apretón de manos que te dice algo sobre cómo se mueve por el mundo. Me echó un vistazo, miró a su esposa y dijo simplemente: voy a poner la cafetera. Eso fue todo, sin vacilación, sin una bienvenida actuada, solo la cafetera. Mi hija me sentó en la mesa de su cocina, que era el tipo de mesa donde realmente suceden las cosas. Tareas, pago de cuentas, cenas dominicales y conversaciones difíciles. Trajo una palangana con agua tibia para mis manos y una toalla, y me preguntó qué había pasado de la manera silenciosa y directa de alguien que ha pasado años haciendo triaje. Les conté la misma historia: negligencia, activos congelados, sin un lugar a donde ir. Su esposo puso una taza de té frente a mí, sacó una silla y se sentó frente a mí sin una palabra de queja o duda. Y los tres nos sentamos en esa mesa mientras yo contaba una mentira que también era lo más honesto que había hecho en años. «¿Te quedas aquí?», dijo mi hija. No era una pregunta. Empecé a protestar. No quería ser una molestia. Podía encontrar un lugar. Ella puso su mano sobre la mía. «Te quedas aquí», dijo de nuevo, y ese fue el final de la conversación. Me dieron su dormitorio. Les dije que tomaría el sofá. Mi hija me miró con una expresión que reconocí de su infancia, una mirada que significaba que la decisión ya estaba tomada y lo que yo dijera a continuación era en gran medida ceremonial. «Tú en nuestro cuarto», dijo, «nosotros en el sofá. Eso es lo que haremos». Su esposo asintió como si esa fuera la respuesta obvia a una pregunta obvia. Me duché por primera vez en 4 días. Me quedé bajo el agua caliente hasta que el frío se fue de mis huesos, y alguna capa de vergüenza acumulada se disolvió junto con la suciedad. Cuando salí, había ropa limpia en la cama. Una camisa de franela de su esposo, un par de pantalones de chándal, calcetines gruesos, prácticos, cálidos, ofrecidos sin ceremonia. Me dio de cenar en esa mesa de la cocina. Un estofado de res que había estado en el horno todo el día con papas y zanahorias y el tipo de salsa que lleva tiempo. Hablamos mientras comíamos. Una conversación cuidadosa, de la forma en que la gente habla cuando sabe que algo es frágil, pero elige no nombrarlo todavía. Después de la cena, su esposo limpió la cocina sin que se lo pidieran. Mi hija se sentó conmigo en el sofá y vimos una película vieja a la que ninguno de los dos prestó mucha atención. Alrededor de las 9, me acompañó a la puerta de su dormitorio y me dijo que durmiera todo lo que necesitara. Me acosté en su cama, bajo una colcha que su madre había hecho con tela de vestidos viejos en el último año antes de enfermarse, y me quedé mirando el techo. Pensé en el vestíbulo de mi hijo mayor. Pensé en la oferta de una bodega de mi segundo hijo. Y luego pensé en 2 mecedoras plateadas por el tiempo y una mesa donde realmente suceden las cosas. Y no entendí, no todavía, no del todo, la profundidad de lo que había encontrado. Me desperté pasada la medianoche con el sonido de sus voces. Su dormitorio está al final del pasillo, y la casa es pequeña de la manera en que las casas honestas son pequeñas, sin espacio desperdiciado. Todo cerca. Pensaban que estaba dormido. Estaban en la cocina, hablando en las voces bajas de 2 personas que han aprendido a tener conversaciones difíciles sin despertarse del todo. No era mi intención escuchar, pero el sonido viaja en una casa pequeña, y sus voces me llegaron de la forma en que las cosas te llegan cuando el resto del mundo se ha callado. La voz de mi hija primero. «Tenemos que hablar de la camioneta». Su esposo guardó silencio por un momento. «Sí», dijo, «lo sé. La camioneta azul», continuó ella, «es la que está totalmente pagada. Podríamos sacar unos 400. 0 pesos por ella. Quizás 450 si encontramos al comprador adecuado».
Esa es la camioneta del contrato de Querétaro, dijo él. Si la vendemos, no podemos cumplir. Lo sé. Hizo una pausa, pero él no tiene nada ahora. No tiene a dónde ir. Y 450, 0, 0, 0, podrían darle un lugar estable. Conseguirle un abogado que pueda luchar contra el fallo. Darle tiempo. Su voz era cuidadosa, no resistente, cuidadosa. Esa camioneta es como pagamos la renta, dijo. Lo sabes. Lo sé, dijo ella de nuevo. Otro silencio. Él habló lentamente. Si la vendemos, puedo pedirle a Davis que se haga cargo de las rutas de Querétaro temporalmente. Nos costaría, pero es factible por quizás 4 o 5 meses. Tiempo suficiente para resolver algo. Mi hija no respondió de inmediato. Oí abrirse el refrigerador, el sonido silencioso de su esposo moviéndose por la cocina, la forma en que la gente se mueve cuando piensa con sus cuerpos además de sus mentes. Necesito decir algo, dijo él. Ella esperó. No es solo tu papá, es parte de esta familia. Nos ayudó cuando estábamos empezando. Fue nuestro aval para el préstamo del taller, e incluso si no lo hubiera hecho, incluso si solo fuera un viejo que tocó a nuestra puerta, esto sigue siendo lo correcto. Su voz era firme, no sentimental, solo verdadera. Mi hija hizo un sonido que podría haber sido una risa o un llanto, o ambos. Lo sé, dijo en voz baja, por eso me casé contigo. Venderemos la camioneta, dijo él. Mañana llamaré a Davis y venderemos la camioneta. Presioné el dorso de mi mano contra mi boca. En 31 años de cirugía, había estado al borde de los momentos humanos más extremos. El momento en que un corazón se detiene y el momento en que vuelve a latir. El momento en que una familia se entera de que todo ha cambiado. El momento en que un cuerpo regresa de un lugar del que no debería haber podido volver. Había aprendido a mantenerme firme a través de todo ello, con la distancia clínica que el trabajo requería. Quiero decirte que me mantuve firme en ese momento en su dormitorio. No lo hice. Lloré en la colcha que su madre había hecho. De la forma en que lloras cuando algo verdadero toca una parte de ti que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Iban a vender la camioneta que pagaba su renta. Iban a pedir un favor y absorber la pérdida y hacerlo sin decírmelo para que no me sintiera como una carga. Iban a hacerlo porque un hombre que no había sido lo suficientemente presente, ni honesto, ni valiente, había llamado a su puerta sin nada. Y la habían abierto sin preguntar si se lo merecía. Por la mañana, mi hija ya estaba despierta cuando llegué a la cocina. Tenía café hecho y me puso una taza enfrente con la misma calidez práctica que había mostrado la noche anterior. Su esposo estaba en el taller y ella y yo nos sentamos en la mesa de la cocina a la luz del alba. Miré a mi hija y comprendí que se había convertido en alguien que yo no había estado lo suficientemente presente para presenciar plenamente. Me miró por un largo momento. Luego dijo algo para lo que no estaba preparado. Creo que ya sabes que vamos a estar bien, dijo. La miré. Creo que lo he sabido desde ayer, dijo. La forma en que miraste la casa cuando subiste por el camino, la forma en que escuchaste todo lo que dijimos, cruzó las manos alrededor de su taza. No sé los detalles, pero creo que esto podría ser algo que necesitabas hacer. Lo dijo sin ira, sin acusación. Lo dijo de la misma manera que había dicho todo, con una franqueza que venía de un lugar de amor en lugar de agravio. No pude hablar. Sea lo que sea, continuó, habríamos hecho lo mismo. Solo quiero que lo sepas. Lo que sea que estuvieras buscando anoche, la respuesta sigue siendo la misma. Pensé en lo que me había oído escuchar, y entonces entendí algo sobre mi hija que debería haber sido obvio durante años. No me había dado su cama y planeado vender su camioneta porque yo era su padre. Lo había hecho porque así era ella, y quien era ella no tenía nada que ver con lo que esperaba a cambio. Esa es la respuesta que estaba buscando, dije finalmente. Ella asintió, y ninguno de los dos dijo nada más por un rato.
porque algunas cosas no necesitan decirse. Hice la llamada a Guillermo esa mañana, sentado en el porche en una de esas mecedoras. «Trae los documentos», le dije. «Tráelos aquí y llama a mis hijos. Diles que los necesito aquí hoy. Diles que es urgente». Guillermo condujo toda la noche desde la ciudad. Mi hijo mayor voló desde Nueva York en el primer vuelo que pudo encontrar, lo que me dijo que 5,000 pesos y una puerta cerrada no habían acallado del todo su conciencia. Mi segundo hijo condujo desde Atlanta, donde había estado en una reunión, en un auto de alquiler con la mandíbula ya apretada, como se le pone cuando se prepara para manejar una situación. Llegaron con una hora de diferencia a media mañana, subiendo por el camino de terracería en vehículos que no encajaban con el paisaje, de una manera que decía todo sobre la distancia entre sus vidas y la de su hermana. Yo estaba sentado en el porche cuando llegaron. Mi hijo mayor se detuvo al pie de los escalones del porche. Me miró, la ropa limpia, la taza de café, la ausencia de la desesperación que había visto por última vez en su puerta en la Condesa. Y vi su rostro moverse a través de la secuencia particular de un hombre que empieza a entender que ha sido puesto a prueba. Mi segundo hijo se paró a su lado y su expresión recorrió la misma ruta unos segundos después. Mi hija estaba en la puerta. «Entren», dije. Guillermo se había instalado en la mesa de la cocina. Mi hija había hecho más café. Su esposo estaba de pie cerca de la pared del fondo con los brazos a los costados, no hostil, no actuando, solo presente de la manera en que siempre estaba presente, sólido, sin complicaciones y real. Miré a mis 3 hijos reunidos en esa pequeña cocina y pensé en la casa de 11 habitaciones en Las Lomas y la larga mesa para 8, y pensé en la forma en que los espacios se llenan con las personas adecuadas o permanecen vacíos sin importar cuánto gastes en amueblarlos. «Quiero contarles lo que encontré en los últimos 4 días», dije. Les conté todo: las llamadas, la decisión, la terminal de autobuses y Dolores, y la barra de granola, el vestíbulo en la Condesa y los 5,000 pesos, la bodega en Santa Fe y el código 4417. Y luego esta casa, esta cocina, esta familia que me había dado todo lo que tenían sin hacerme una sola pregunta sobre si me lo merecía. El rostro de mi hijo mayor había pasado por varios colores para cuando terminé. «¿Montaste todo esto?», dijo. «Sí», dije. «Papá, eso es». Se detuvo. Su mandíbula trabajaba. Mi segundo hijo miraba al suelo. «No les digo esto para castigarlos», dije. «Quiero ser claro al respecto. Se los digo porque hice algo mal hace mucho tiempo. Los crié para creer que el éxito significaba acumulación. Les enseñé con mi ejemplo y mi ausencia que el valor de una persona se podía calcular. Y nunca los miré a ambos. Nunca les enseñé lo que su hermana de alguna manera aprendió de todos modos: que las personas frente a ustedes son más importantes que lo que están protegiendo». La cocina estaba en silencio. Afuera, un camión pasó por la carretera. Guillermo abrió la carpeta. «Mi patrimonio, a esta mañana, tiene un valor de aproximadamente 70 millones de pesos. También está la casa en Las Lomas, que está totalmente pagada, y una cuenta de inversión que no se ha tocado en 6 años. Todo es real. No se perdió nada». Miré a mis hijos. «Hoy estoy reestructurando mi patrimonio», dije. «Su hermana y su esposo recibirán la casa de Las Lomas, que pueden vender o usar como elijan. Recibirán 3,5 millones de pesos en un fideicomiso para cualquier hijo que puedan tener, y una donación directa de 2,5 millones para reemplazar los ingresos que estaban dispuestos a perder por mí». La mano de mi hija fue a su boca. «A ustedes 2», continué, mirando a mis hijos, «les dejo 3,5 millones de pesos a cada uno. No es un castigo. Es lo que me dieron a cambio de lo que les di. No el dinero, los regalos, la elección. Me dieron transacciones. Estoy igualando la moneda».
Mi hijo mayor empezó a hablar. Levanté una mano. Hay condiciones para sus porciones, dije. 1 año de terapia familiar, 100 horas de servicio en un albergue de su elección. No una donación, horas reales. Y vendrán aquí, a esta casa, para Navidad de este año. No a un restaurante. Aquí, en esta mesa. Guillermo deslizó 2 sobres sobre la mesa. Mi segundo hijo tomó el suyo y lo sostuvo sin abrirlo. Miró a su hermana durante mucho tiempo. ¿Por qué no nos dijiste? Dijo finalmente. Que lo sabías. Ella lo miró fijamente. Porque no importaba, dijo. Fuera una prueba o no, él necesitaba ayuda. Esa es razón suficiente. Lo dijo de la misma manera que Dolores lo había dicho en la terminal de autobuses, con la paciencia de alguien que ha simplificado las cosas hasta su esencia. Y entendí que mi hija había pasado toda su vida aprendiendo la misma lección que esa mujer había aprendido por necesidad, y que esa lección era quizás la más importante de todas. Antes de continuar, y sé que algunos de ustedes han estado conmigo mucho tiempo hoy, quiero que hagan algo. Si todavía estás aquí, solo comenta la palabra presente, porque lo que sigue tomó tiempo, tomó más que un momento o una revelación. Tomó 3 años y muchos martes difíciles. Y quiero contárselos. 3 años. 3 años de llamadas telefónicas los martes que comenzaron formales y se convirtieron en algo que nunca había tenido con mis hijos antes. Conversaciones reales. Mi hijo mayor pasó sus primeras 50 horas de servicio en un albergue en el centro de la ciudad y llegó a casa, según su esposa, más callado de lo que lo había visto en años. Me llamó después de su tercera semana allí y dijo que había conocido a un hombre que solía ser ingeniero. Lo dijo como si la información hubiera aterrizado en un lugar donde no se esperaba. Mi segundo hijo tardó más. Es como yo, resistente a lo que le ayudaría, desconfiado de la suavidad. Pero vino a la cena de Navidad ese primer año. Se sentó en esta mesa de la cocina y observó cómo su hermana y su esposo se movían el uno alrededor del otro, cómo preparaban una cena juntos sin que nadie la dirigiera, cómo la calidez en la habitación no tenía nada que ver con la calefacción. Y algo en él cambió. Lo vi suceder. No fue dramático. Fue el tipo de cambio que ocurre en los lugares que una persona no anuncia. Para el segundo año, llamaba a su hermana por su cuenta. No para pedir algo, solo para hablar. Vendí la casa en Las Lomas. Compré un lugar más pequeño a unos 12 minutos de la casa de mi hija, en un camino donde los árboles crecen tan cerca que la luz se filtra en pedazos en el verano. Ahora tengo un huerto, lo cual es un nuevo desarrollo en mis 68 años de vida. No soy bueno en ello. Mi yerno viene los sábados por la mañana y me dice lo que estoy haciendo mal, y lo escucho de la manera en que debería haber escuchado a la gente durante los primeros 30 años de mi vida adulta. Mi nieta nació 14 meses después de todo esto. Se llama Luna. Tiene los ojos de su madre y la forma de mirarte de su padre, como si ya hubiera decidido que le caes bien como punto de partida en lugar de como conclusión. Tiene 2 años y me llama por un nombre que ella misma inventó que no es ninguna palabra en ningún idioma, y respondo a él cada vez sin dudarlo. Quiero decirte lo que sé ahora que no sabía antes. Pasé 31 años con mis manos dentro del pecho de la gente. Reparé cosas que la mayoría de la gente nunca ve y no puede imaginar. La maquinaria interior de una vida humana, las válvulas, los vasos y los ritmos que mantienen todo unido. Fui bueno en eso. Estoy orgulloso de ello. No me arrepiento del trabajo, pero pasé esos mismos 31 años tratando a las personas que me amaban de la misma manera que trataba un procedimiento difícil. Algo que debía manejarse eficientemente. Algo que no debía distraerte de lo que intentabas lograr. Yo era el procedimiento difícil. Simplemente no lo sabía. Lo que mi hija entendió, y lo que su esposo entendió, y lo que Dolores en esa terminal de autobuses entendió con su mitad de barra de granola,
Es algo que no se puede enseñar en una escuela ni acumular en una cuenta. Es simplemente esto. Cuando alguien está frente a ti y necesita ayuda, la ayuda es el punto. No lo que viene después, no lo que te cuesta, no si serás reconocido por ello. La ayuda es el punto. Construí una carrera salvando vidas de una, en habitaciones que la mayoría de la gente nunca ve. Mi hija las salva de una manera que no se cuenta ni se documenta ni se escribe en ninguna revista. Las salva abriendo la puerta, metiendo a la gente adentro y poniendo la cafetera. Las salva renunciando a la camioneta que paga la renta y no diciéndole a nadie que lo hizo. Ese es un tipo de medicina que no aprendí en la facultad. La estoy aprendiendo ahora, a los 68 años, en una pequeña casa, a 12 minutos de una mesa de cocina, donde realmente suceden las cosas. Estoy aprendiendo lo que significa estar presente, abrir la puerta, preguntar simplemente, ¿estás bien? Y decirlo en serio. Si esta historia ha significado algo para ti hoy, quiero pedirte 3 cosas. Cuéntame en los comentarios sobre una vez que alguien te apoyó cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Esas historias importan, necesitan ser contadas. Comparte esto con alguien que podría necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para cambiar lo que estás construyendo. No tu portafolio, sino tu presencia. Y si tienes hijos, padres o hermanos a los que has estado tratando como una transacción, por favor, levanta el teléfono. No para pedir algo, solo para preguntar cómo están. Mi pregunta final para ti es esta. ¿Hice lo correcto con mis hijos o crees que fui demasiado lejos? Dímelo en los comentarios. Mi nombre no es importante. Lo que fui no es importante. En lo que me estoy tratando de convertir, eso lo es todo. Y si te has quedado conmigo hasta el final, quiero que sepas que tú también lo eres.